el organismo del gobierno más activo que tenemos es el de JI. Ajá. Y yo, por presidente, ¿qué organismo es ese? Departamento de Habladores Institucionales. Habladores con J. Sí, sí. Y es verdad, o sea, a nosotros nos encanta un chisme. Entonces, En el año 2023, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decidió emprender un viaje discreto al Líbano. En ese país, lejos de los reflectores y los protocolos oficiales, se dice que llevó a cabo más que simples actividades diplomáticas. Se rumorea que juró lealtad a su verdadero linaje, un linaje que había permanecido oculto bajo un apellido extranjero. Abu Nader, ese era su nombre real. Todo su círculo más cercano conocía la verdad sobre su apellido. Fuad Abu Nader lo dejó bien claro. Luis no era un Abinader, en realidad era un Abu Nader. Este revelador descubrimiento podría cambiar por completo la percepción que se tiene de él. El descubrimiento de una red de élites libanesas y árabes en la economía dominicana ha generado preocupación debido a la impunidad con la que operan. Expedientes de corrupción desaparecen misteriosamente, mientras que se otorgan indultos sin mayor explicación. Todo esto ocurre bajo la sombra de empresarios poderosos, como un individuo de origen libanés que controla el mercado del asfalto en el país. Su influencia se extiende a contratos millonarios, investigaciones opacas y una protección directa desde el gobierno. Lo más alarmante es su conexión con el ámbito político, que se fortalece gracias a la asistencia internacional, manteniendo un perfil bajo y escapando a la cobertura mediática. La proliferación de estas élites extranjeras en sectores clave revela una red de influencias peligrosa y opaca que sigue operando impunemente en la República Dominicana. USAID y Chemonix trabajan por el desarrollo, pero algunos contratos levantan preguntas. ¿Por qué estas entidades coinciden en territorios donde este empresario opera con total libertad? En una sociedad cansada de la corrupción y las manipulaciones, crece el murmullo, ¿estamos ante un Estado capturado por intereses extranjeros? ¿Qué papel juega la diáspora árabe en el poder político y económico dominicano? Esta no es solo una historia de nombres y contratos. Es una historia de lealtades, de silencio, y de un anillo invisible que ahora, lentamente, comienza a revelarse. Señora, a nosotros nos ha sorprendido la cantidad de personas, políticos e incluso libaneses que nos han escrito a nosotros que están molestos con Luis Abinader. E incluso ellos. Y es que nosotros recientemente hemos hecho una especie de investigación donde estamos desvelando una sociedad secreta de árabes en el país, donde esta sociedad secreta está tomando poder y control de todo el aparato económico de República Dominicana y que realmente no le interesa lo que tiene que ver con República Dominicana, señor. Una de las cosas que nosotros estuvimos investigando, por qué los haitianos están molestos con los libaneses, porque fueron los primeros que le abrieron la puerta en su país. Y yo estuve investigando por qué los libaneses vivían en Haití. Y es que en aquello tiempo, cuando el Líbano estuvo tomada por lo que tiene que ver por Francia, ellos aprendieron francés y no solamente eso, que le enseñaban el catolicismo maronista, se lo enseñaban en francés, y es por eso que aquellas personas que llegaron a República Dominicana se le hizo mucho más fácil ir a Haití y adaptarse a esta cultura. Pero otra cosa que nosotros investigamos, señores, es que según Transparencia Internacional, que tanto le gusta citarla, Participación Ciudadana y el gobierno, dice que los libaneses tienen más tendencia a ser corruptos que los dominicanos. Señor, un dato muy interesante. En el día de hoy, yo poco a poco le voy a ir revelando quiénes conforman esta red de árabes que tienen el control de República Dominicana, y la verdad es que es sorprendente lo que hemos encontrado. Ya tenemos una investigación terminada de Andy Dawaje, un libanés que este gobierno, dígase el Ministerio Público Independiente, con influencia oscura, lo sacaron del expediente de lo que tiene que ver con Odebrecht. Pero también tenemos otro caso de otro libanés que fue sacado del expediente Medusa, y en el día de hoy le vamos a hablar de un árabe que tiene mucho poder en República Dominicana. Los que quizá vieron el video anterior,
donde nosotros explicamos cuál es el apellido real de Luis Abinader, es Abu Nader, y que incluso un primo lo habría revelado. Y vimos que otro primo que vino desde Basquintá, que es la ciudad de Luis Abinader en el Líbano, vino a República Dominicana y replicó que su nombre real es Luis Abu Nader. Y en eso nosotros estamos bastante claros. Pues en el día de hoy nosotros vamos a revelar con una cronología como lo hacemos. No se desespere, que nosotros vamos a demostrarle paso por paso cómo en principio cuando llegó este gobierno había una efervescencia de atacar el tema del asfalto, del robo del asfalto, de 3.000 millones y unas cosas así. Pero hemos visto que eso quedó en el aire y yo lo voy a demostrar por qué quedó ese caso en el aire. Y ese caso quedó en el aire porque había un árabe de por medio. Esa fue la razón. Y nosotros le tenemos toda la información. Pero vamos a tomar una persona que ha sido un alto defensor de este Ministerio Público, a Ricardo Nieves. Vamos a tomar toda su palabra a través del tiempo, donde ustedes verán donde Ricardo Nieves antes tenía una posición y ahora tiene otra posición. Hasta incluso pedía que se fueran de la República Dominicana si no se metían presos a estos individuos que tienen que ver con este caso del asfalto. Vamos a escuchar, señores, porque la verdad es que es muy prometedor. Vamos a ver este video. Winnie Abreu desde Connecticut. Gracias. Tiene su equipo. Señor, este país necesita investigar fortunas, investigar riquezas. Como lo estoy haciendo investigar enriquecimiento inexplicables. Si este país no hace eso, nos jodimos. Óigame bien, nos jodimos. Aunque Abinader se esté riendo siempre con su cara de hombre bueno, nos jodimos. Ahora, yo creo que la sociedad no lo va a tolerar. Yo creo que la sociedad no va a tolerar. Yo no estoy diciendo que se arme una cacería de brujas para llantar y hacer un teatro y caerle atrás a la gente montando un circo. No. Yo estoy hablando de cuestiones serias. Y este país no investiga todas estas riquezas que crecieron como espuma, montaña de dinero. Saquen a sus hijos de aquí. Si este país no investiga las riquezas malavidas, saquen a sus hijos de aquí, que se jodió esto. Es una selva. Señores, ya ustedes están escuchando cómo el 26 de agosto del 2020, como ustedes lo ven por aquí debajo, Ricardo Nieves invitaba a los dominicanos de que si no investigaban las fortunas que no son muy transparentes, deberíamos irnos del país. Pero hemos visto que su discurso ya él no pide, ya que están en el gobierno, no sigue pidiendo que se vayan del país. Y vamos a ver, señores, porque esto es un tema bastante serio. Vamos a ver cómo él dice que el caso del árabe que estaba involucrado en este tema del asfalto, se lo pasaron a Miriam Germán. Vamos a ver este dato, señores. No tradicional. Señores, siempre vamos a hacerles la aclaración que este video es del 1 de septiembre del 2020 para que ustedes vean una cronología de por qué se cayó este caso de ese árabe. La procuradora está trabajando, Juliana, insaproma en la lucha por el medio ambiente. Gracias, Juliana. Miren, ¿qué significa que la Procuradora General de la República le haya solicitado mediante un acto que se escribe a la Fiscalía del Distrito, devuélvame esos expedientes? ¿Qué ustedes creen que significa eso? Vamos a hacer un conversado. Voy a recibir 4 opiniones que ustedes me digan a qué se debe que Miriam le haya quitado los expedientes a la Fiscalía del Distrito. Empiecen a decirme. Escuchen eso. Sabino Rivera desde San Pedro, mi pueblo amado y querido que me enseñó a leer y a escribir. Ángel José Báez García. Vamos a ver. Jocelyn Hernández, mi amor, saludo para ti. ¿A qué se debe que la Procuradora le quitara los casos de Onza, SEA, INAIPI, Asfalto, Elidosa? Señores, como ustedes escucharon, que esta es la parte que a mí me interesa que ustedes escuchen, donde Ricardo Nieves, que es el defensor de este Ministerio Público, él dice que Miriam Germán con un auto le quitó el expediente, la investigación del asfalto a Rosalba Ramos. Y este es el dato interesante que yo quiero tomar, porque vamos a ver cómo sigue Ricardo Nieves revelando datos interesantes. Entonces dice en este video, que es del 31 de agosto del 2020, Ricardo Nieves dice lo siguiente sobre el expediente de asfalto. De algunos casos, de gente que anda buscándosela. Bueno, este experimento de las 7 de la mañana me gusta. Hay que levantarse más temprano, naturalmente. Pero el tiempo nos rinde más, mucho más. Yocasta Matos Polo, te mueres de la risa. Saludo para ti, querida. Recapitulando, Miriam está trabajando.
2, el caso del asfalto huele feo. Huele feo. 3, Pedernales espera. Señores, yo les sigo haciendo la cronología para que ustedes vean cómo el caso del asfalto, que olía bastante feo, comienza a desaparecerse en el tiempo. Y escuchen otra vez lo que dice Ricardo Nieves, porque él alardeaba tanto, porque él admitió que él se reunía todos los fines de semana con Miriam Germán, supuestamente en una biblioteca. Con lluvia vaguada para este sábado en diferentes puntos del país. Lloverá. Así que estén atentos. Bueno, dentro de la noticia destacada de este día, el asfalto calienta la Procuraduría. 11.500 millones de pesos. 11.500 millones de pesos. Señores, estamos hablando de una montaña de dinero. Otorgado de manera extraña en los días de la campaña a través de contratos a empresas, muchas de las cuales tenían vínculos con el entonces ministro de Obras Públicas. El expediente del asfalto el próximo lunes va a ser para la Procuraduría General de la República. Señores, esto fue el 5 de septiembre, como ustedes lo ven por aquí debajo, y ese expediente nunca llegó. Nosotros nos cansamos de pedir ese expediente que llegara y se anunció, y se anunció, y se anunció. Y vamos que seguía diciendo Ricardo Nieves. Gente mía, oigan la palabra. Hay esperanza. En algún momento esperábamos que se actuara desde la Fiscalía del Distrito, recuerdan, por un expediente famoso aquel, y nos quedamos, porque hay que decirlo, medio desconcertados. El asfalto. Pero era otra etapa, otra circunstancia, otro contexto. Hoy, Luis Abinader le dijo, nada más responden a la Constitución y a la ley. Vamos a ver si es verdad. Por ejemplo, si un compañero de los que entró al gobierno ahora mete la mano y se le descubre algo, yo estoy seguro que hay muchas más posibilidades de caerle atrás que en un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy es distinta, porque la sociedad es demandante, porque la sociedad es más vigilante, porque la sociedad tiene más conciencia sobre el problema del robo público y porque la Procuraduría está en una situación no perfecta ni de completa y absoluta libertad, pero está en una situación muy diferente a la del pasado. Señores, si ustedes ven cómo Ricardo Nieves, cuando se trataba de criticar al pasado procurador, la pasada administración, él siempre lanzaba sus críticas hacia el pasado. Pero hemos visto que estos robos que el Ministerio Público de él no está investigando, que el expediente del asfalto, le tengo aquí más datos, que se lo pasaron por donde no le da el sol y que él admite que ese expediente fue Miriam Germán que lo metió en el limbo. ¿Y por qué le digo que lo metió en el limbo? Porque esos fueron de sus primeros alardes donde él le echaba flores a este Ministerio Público, le echaba flores a este gobierno. Pero hemos visto cómo el discurso de Ricardo Nieves ha ido cambiando, donde incluso él en el pasado felicitaba a Tolentino, a Manola, a Rafael Guerrero y a muchos youtubers, diciendo que eran youtubers que se arriesgaban, que investigaban, que hacían su trabajo. Tampoco soy un investigador de casos. Por ejemplo, en el caso de narco y crimen organizado, los muchachos que se dedican a eso y que lo han hecho durante mucho tiempo, investigaciones y han destapado escándalos, incluso antes que las agencias del país, son Rafael Guerrero y Carlos Rubio, el demócrata, y ese equipo, ¿no?, de gente que Manola, otros jóvenes y plataformas que se dedican a husmear en los vericuetos del poder y las entretelas del crimen. Ramón Tolentino, toda esa gente se mete en los intersticios y las entretelas. Pero inmediatamente estos youtubers comenzaron a investigar y a denunciar robo de este gobierno y diablura de ese Ministerio Público. Vimos cómo Ricardo Nieves escribió un artículo en el periódico que se llama Hoguera Digital, diciéndonos que las redes sociales, que los youtubers que dicen mentiras, que dicen de todo, e incluso se apandilló con Guido Gómez Mazara para hacer una ley que viene pronto para censurar a los youtubers, porque lo que le interesaba era que lo único que se criticara era el PLD, porque es que tenemos ladrones favoritos.
tenemos delincuentes favoritos, pero con los delincuentes que presuntamente ellos se acuestan, eso no se puede hablar. Y vamos a comenzar con lo gordo. Mire, aquí en este video, el abogado del árabe, que presuntamente estaba involucrado en este caso, habría dado unas declaraciones para la prensa donde salió esta información en Noticias Telemicro. Dice PECA reactiva interrogatorio del caso Calamar. Esto fue en abril del año pasado, hace aproximadamente un año. Pero lo interesante de todo esto que yo quiero que ustedes sepan es la parte de que le hemos dicho que del caso Calamar se sacaron empresarios y presuntos empresarios delincuentes del caso Calamar, que es el mayor escándalo. Escuche cómo estaban interrogando al señor Mustafa Abu Nabaa. ¿Con el caso Calamar? No tenemos ninguna declaración, muchas gracias. No podemos aclarar. Es secretario. Otra vez. ¿Cuántas veces lo han citado, Valerio? Esta es la primera vez que uno. La primera vez, pero supuestamente ustedes estaban el viernes aquí. Bueno, se dice muchas cosas siempre. Sobre el caso Calamar. No es sobre el Calamar. Nosotros simplemente damos una investigación. La compañía del señor Mustafa Abu Nabaa, una compañía norteamericana. Estamos abiertos todo nuestro libro a las investigaciones que quiera hacer el Ministerio Público y nosotros estamos en la mejor condición de cooperar. Muchas gracias. Gracias. Señores, ¿por qué este caso de Mustafa Abu Nabaa quedó en el aire? Porque es árabe. Porque aquí no se puede tocar a los árabes. Y yo se lo voy a demostrar con muchos casos que no se le pone la mano milagrosamente. Pero otros casos vemos como la mayoría de contratos y puestos importantes se lo están dando a libaneses. Y esto yo creo que es la parte importante. Mire, porque también en mayo, luego de esta entrevista, salió esta información en todos los diarios donde se mencionaba al señor Mustafa Abu. Dice este fragmento de esta investigación. Sometió ante la Junta Monetaria una relación a los contratistas y a los suplidores del Estado que presuntamente tenían crédito en el Banco de Reserva de la República Dominicana, donde figuraba Mustafa Abu Nabaa, Petroleum Trading Group. Señores, si ustedes se fijan, para nosotros nos parece más que evidente de que realmente este señor estaba incluido en este expediente. De que presuntamente estaba incluido. ¿Y cómo salió? Porque es árabe. No hay ninguna otra explicación. Y como lo hemos dicho aquí, Participación Ciudadana, Chemón y USAID adoctrinaron a fiscales y a jueces que ellos llevan los casos como ellos digan. Y no solamente eso, que presuntamente Pancho Álvarez, los clientes de sus oficinas de abogado, esos clientes toditos lo sacaron del caso Calamar. Y usted me dice que eso realmente es justicia en República Dominicana. Y vamos a mostrarle esta información. Mire, nosotros vimos cómo en el pasado, en agosto 10 del 2020, Ricardo Nieves rechazó una propuesta a la Cámara de Cuentas, que yo soy muy impoluto, que a mí no me interese eso, que a mí no me involucren en esto, pero vamos a escuchar. Está revisando. Vamos a escuchar. La procuradora será una mujer de fuste. Abriguemos esperanza, señores. ¿Qué esperanza en 2020? Otra información es que la Cámara de Cuentas la van a cambiar plain, por completo. Y la información que tengo, escuchen esto, es que es un tolete que va para la Cámara de Cuentas. Claro que un tolete en dominicano. Que no tiene compromiso político con nadie. La información que tengo es que la Cámara de Cuentas se va a conformar con una persona encabezándola que es un tolete. Janel Ramírez. Una persona sobria, preparadísima, íntegra y valiente. Señores, ya ustedes pueden ver cómo Ricardo Nieves defendía a Janel, incluso cuando supuestamente se le acusó a Janel de presuntamente manotear a unas mujeres que había allí. Ricardo Nieves fue de los que salieron a defender diciendo que eso era una conspiración de ese santo. Pero lo que más me sorprende es que Ricardo Nieves había negado que él no le interesaba la Cámara de Cuentas. Y en el próximo video que yo le voy a poner por aquí, él revela que ese hombre se fue hasta matándose cuando le hicieron la primera propuesta. Ven, que te vamos a dar dinero, que te vamos a dar un carguito. Escuchen cómo él dice que fue desesperado cuando lo llamó un miembro del gobierno. Me autorizó a que pudiera decirlo. Hoy es ministro de Obras Públicas y entonces era presidente del Senado.
me llamó un día en la mañana, yo fui bien temprano nosotros tenemos unas relaciones muy viejas porque ese señor, en último periodo de Balaguer, que él fue ministro de Obras Públicas, y con las batallas por la carretera y las autopistas en Bonao y las obras públicas, siempre teníamos controversia y a través de las huelgas y las cosas nos hicimos amigos. Al punto que una vez yo caí preso y él fue uno de los que me ayudó a liberar. ¿Qué? Sí, don Eduardo. Y don Eduardo, una persona íntegra, correcta, personalmente hablando, me llamó un día temprano en la mañana cuando él fue electo presidente del Senado, estamos hablando después de la victoria de Abinader. Y yo cogí rápido y raudo al Congreso. Me dijo, Nieves, hay un consenso de que se necesita que tú estés o en la Junta Central Electoral o en la Cámara de Cuentas. Entonces yo le dije, don Eduardo, pero eso me sorprende un poco. Ahora, ¿qué ocurre, señor de la Rosa? Ninguna de las dos posiciones, y no dependía de él, pero él sí estaba en el haber de manifestármelo. Ninguna de las dos posiciones, ellos me faltaron la presidencia, ni de la Cámara de Cuentas ni de la Junta Central Electoral. Ya la Junta se sabía que la presidencia era para el señor Román, querido amigo, y para la Cámara de Cuentas yo no conocía quiénes eran, pero no me estaban ofertando la presidencia. Entonces yo le dije que lo iba a pensar y que cuando llegara a mi casa le llamaba y le daba mi parecer. Y no acepté, quizás fue lo mejor que pasó, porque fíjense cómo terminó esa Cámara de Cuentas. Así es, doctor. Esa Cámara de Cuentas fue infiltrada de la Rosa. Sí, yo sé. Esa Cámara de Cuentas, ahí metieron un caballo de Troya para que hiciera lo que pasó. Sin lugar a dudas. Se dudas. va a conocer con el tiempo, porque alguien está escribiendo un libro de esto, muy bien sustancioso y sostenido con documentos y todo. Pero no es que yo me negaría, no es que tengo temor, no hay cobardía, sino si yo me la juego es para jugármela completa. Yo hubiese asumido si hubiese sido la presidencia. Señores, ya ustedes ven cómo Ricardo Nieves lo que anda detrás de un carguito, detrás de la presidencia, y cómo ha variado su discurso con el tiempo. Ante el Ministerio Público, que no investigaba patrimonios suntuosos de mucho dinero, él decía que hasta que había que irse del país, que ya esto estaba jodido, haciendo referencia a investigaciones del pasado. Pero como se trata de sus alumnos, que él trabaja para el Ministerio Público como profesor, como se trata de sus alumnos, ahora estamos viendo un cambio en la política de Ricardo Nieves. Así mismo en la política, como usted escuchó. Así que, chupe usted y déjeme el cabo. ¿Por qué te dice que usted es primo de Luis Abinader? Porque él no es Abí. Abí no es apellido. Abí significa en árabe Abu, padre. ¿Entiendes? Sí. Él es Nader. Abí Nader le dicen padre de Nader. Porque en la jerga árabe, cuando ellos llegaron, porque ellos vienen por Haití, y que ellos vienen por Haití, y que ellos vienen por Haití. Bueno, más orgulloso no puedo estar. Porque incluso yo conozco la familia del presidente electo en el Líbano y soy muy amigo de su familia y de un primo que él tiene, que somos muy amigos desde hace muchos años. Y le tengo mucho respeto porque su familia en el Líbano, tanto como aquí, tiene mucho respeto. O sea, más orgulloso no puedo estar. Y es que incluso a la entrada de Basquinta, una pequeña comunidad del Líbano, los ciudadanos colocaron un gran cartel recibiendo a Luis Abinader como visitante. Todo esto debido a su proclama como presidente electo de la República Dominicana. En el día de ayer, el Club Libanés Sirio Palestino y el Consejo de Pasado Presidente le rindió homenaje a Luis Abinader. Luis Abinader es un descendiente de libanés y como tal nosotros pues hemos reconocido sus éxitos acá en la República Dominicana. La influencia de los libaneses en la República Dominicana ha estado presente durante años, empleados en el sector de construcción, hotelería, ebanistería y sin lugar a dudas también la herencia de Oriente Próximo pasa a ser parte de la presidencia de la República Dominicana. A continuación, los reflejamos en nuestros titulares. Bienvenidos. Abinader expresa pesar por muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos. Declaran 40 días de luto oficial. Saudita. Entonces, nosotros pensamos en que y reconocemos el
el Estado de Palestina, que tiene que ser un Estado independiente, y para que haya una paz duradera tiene que haber una Jerusalén compartida con Palestina. El viejo Abinader no apoyaba a Luis. Abinader, como buen árabe, y tú eres obviamente descendiente de árabe, no son fáciles. Pero la colonia más hipócrita que hay en este país era de los árabes.